Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Decía Jacob Boehme: buscaos a vosotros mismos, y si os encontráis, lo habréis encontrado todo. Cuando se le preguntaba a Emmanuel Kant qué es ilustración, respondía: sapere aude, es decir, atrévete a saber. Para él, no hay realidad fuera de la ciencia. Afirma que cuando creemos que captamos la cosa en sí, a través del entendimiento, caemos en una ilusión trascendental. Por lo tanto, Dios, la psique, la libertad y el amor quedan fuera del conocimiento, puesto que no hay experiencia sensible de ellos. La ciencia opera recortando y analizando pedazos fijos de la realidad. Este tipo de inteligencia es una herramienta útil para actuar sobre el mundo material, pero es inadecuada para comprender la verdadera esencia de la realidad. Kant representa la estructura en la que el liberalismo burgués afianzará su relato. Representa la expansión de la cultura burguesa, los resortes que mueven su maquinaria ideológica. Pone los cimientos del gran edificio cultural del capitalismo, que provoca una existencia vacía, fútil y sin propósito. Dice que los juicios morales llevan implícitos el deber y la obligación, y que la obligación moral no hay que buscarla en la naturaleza humana, sino en la razón, que es dependiente de la experiencia, es decir, en la ciencia. Para él, la buena voluntad es buena si está orientada al deber. Asegura que el sujeto que conoce el deber no necesita otro motivo. El individuo debe percibir la ley moral como una fuerza coercitiva. La Ilustración ha debilitado y desgastado las potencialidades del ser humano, pervirtiendo los valores y falsificando la historia y la realidad al crear un orden basado en la culpa y en el castigo. La crisis de valores y la pérdida de significado de la religión y la metafísica posteriores a la Ilustración nos ha evocado al nihilismo, al desvirtuar el concepto de Dios. Los grandes relatos totalizadores de la modernidad, incluido el de la Ilustración, que pretenden explicar la historia y la existencia de forma universal, han fracasado y perdido su poder de legitimación. El capitalismo, como metarrelato postmoderno, con su narrativa global y totalizadora, con su idea de progreso y la racionalidad del mercado como solución, oculta las verdaderas razones para legitimar su funcionamiento. No obstante, el capitalismo ha impuesto su visión totalizadora sobre la realidad, opacando toda forma de organización social y cultural, para legitimar el poder de los propietarios de la producción y justificar la escasez, la desigualdad y la explotación. La ausencia de reglas y la falta de referencias positivas y códigos axiológicos que guíen el comportamiento, como la honestidad, la justicia y la igualdad, ha creado un gran vacío existencial, el nihilismo. Tras la devastación de la Primera Guerra Mundial, con la muerte de 10 millones de soldados y entre 6 y 13 millones de civiles, además de millones de heridos, huérfanos y mutilados, ocasionando una generación perdida y un profundo trauma cultural, se comienza a cuestionar los conceptos que integran el capitalismo burgués. Pero este, al contar con los medios de producción
y controlar los medios creadores de opinión, se retroalimenta de su propia crítica subsumiéndola. La crítica, al ser absorbida, se convierte en una parte inofensiva del sistema, despojándola de su potencial transformador y reforzando la creencia de que el capitalismo es la única posibilidad. La idea de que la vida tiene un sentido o finalidad se ha derrumbado, llevando a la conclusión de que todo es en vano. La alternativa pasa por devolver la humanidad al individuo, como ser pensante, social y libre, que se distinga por la autoconciencia y la capacidad de relacionarse con los demás a través de la justicia y de la equidad. El proceso implica no solo una entidad biológica, sino un ser que reflexiona sobre su existencia, transformando su realidad para que opere como revulsivo potencial que abarque no solo al cuerpo, sino a la mente, al espíritu y a las capacidades intelectuales y emocionales que se expresan a través de la relación con los demás, los roles que desempeñamos y la interacción con el entorno social. Existen muchos mundos posibles y están ahí, esperando a ser visualizados. Depende de nuestra capacidad creativa el que puedan emerger como energía transformadora para superar la discordia y el resentimiento que solo generan dolor y sufrimiento. Cada vez se hace más evidente la necesidad de recuperar los códigos éticos, políticos, axiológicos y estéticos como paradigma a la actual deriva del nihilismo globalizador, que ha dado la espalda a la verdadera democracia. Es necesario retroceder a las cosas mismas, mostrar la esencia de la existencia humana, dirigir el análisis al ser humano concreto que se pregunta, que sufre, que se angustia, que produce y que muere. Mostrar su capacidad consciente de crear, amar, relacionarse, ser responsable de sus actos y dueño de su destino. La estética dejará de ser una forma de apariencia ornamental y decorativa para convertirse en una dimensión esencial y plena, junto con la ética, para crear valores y superar la realidad nihilista. La sensibilidad, escondida en la sombra por Kant, aflora para habitar la mente y provocar el retorno a un mundo en el que lo sensible y lo suprasensible pueden confluir para convertir al sujeto en un verdadero ser humano, en lugar de oponérsele a través del pecado y la culpa. La calidad subjetiva y experiencial de la conciencia no puede explicarse con teorías científicas porque no puede ser reducida a ecuaciones, lo que sugiere un orden que incluye a la mente y que explica el propósito del universo. El materialismo y el darwinismo son insuficientes para explicar la conciencia y la mente. La concepción materialista neodarwinista de la naturaleza es incompleta y falsa, ya que no puede explicar la existencia de la conciencia, la subjetividad, la intencionalidad y el valor. Estos fenómenos son aspectos básicos de la realidad, que no pueden reducirse a aspectos puramente físicos, ni a la selección natural darwinista, y se necesita un nuevo paradigma para conocer no solo el mundo, sino cómo opera el universo. El problema mente-cuerpo no es solo un asunto local de la biología, sino que se extiende a nuestra comprensión del cosmos y la evolución. Hemos sido arrojados a un mundo cuyas circunstancias estaban ya dadas y son la condición ineludible de nuestra existencia.
Nuestra experiencia subjetiva del tiempo, lo que hacemos con nuestra vida y el hecho de haber sido arrojados al mundo en estas condiciones constituyen la manera de existir que limita nuestra libertad. No se trata de construir sistemas lógicos que ordenen el mundo, sino de transformar la existencia con sus miedos y sus limitaciones. Se trata de pensar la libertad, la responsabilidad y la condición humana para enfrentar la existencia en toda su grandeza, transformar el lenguaje heredado que nos sirve para pensar lo nuevo. Se trata de comprender lo que ha sido la existencia fáctica del ser humano, su cotidianidad y su particularidad, traspasando los velos que nublan la percepción, los límites y condiciones que nos constituyen para vivir las múltiples realidades posibles de nuestro potencial. Durante siglos los pensadores han construido sistemas y categorías, pero ha quedado relegado lo decisivo, el significado de nuestra realidad. Se ha olvidado qué significa ser humano. Se ha pasado por alto que la conciencia social se crea solapando la autoconciencia, y es ella la que dirige la atención y la intención orientando nuestra percepción. La verdadera esencia del ser humano ha sido omitida, y el precio de esa omisión ha sido la pérdida de sentido. Las ciencias avanzan a ciegas, acumulando datos sin cuestionar la raíz de su posibilidad. De tal forma, el ser humano queda reducido a un objeto más, a un producto. Los hechos que están ahí no los podemos cambiar, pero sí podemos cambiar las posibilidades que están esperando a ser vividas. La inanidad de la vida es lo que provoca la reflexión sobre el velo de Maya. La realidad que se vive como un sueño que enajena es una realidad aparente e inconsistente, es pura representación. Necesitamos respuestas a las preguntas esenciales, entender lo que es la realidad y el mundo. Necesitamos distinguir qué es el bien y qué es el mal, para saber a qué atenernos, y necesitamos autorrealizarnos y ser felices, es decir, librarnos de las miserias de la vida, tal como se nos presenta. Vivir la vida significa asumir la propia identidad y la finalidad de la vida como un fin último del ser humano, no como un final aterrador, sino como la posibilidad propia e ineludible que le da sentido a la existencia, permitiéndonos vivir una vida auténtica. La existencia no se trata simplemente de aceptar sin más el mundo como se nos presenta, sino en preguntarse qué significa vivir. Se trata de definir qué es la vida buena y cómo se logra, conectando la ética, la metafísica y la naturaleza humana. Al indagar en las estructuras fundamentales que hacen posible la existencia, nuestra vida revelará las condiciones en las que podemos ser comprendidos. Sabemos que existimos, pero no sabemos qué significa existir, porque la tradición siempre ha explicado al sujeto bajo categorías heredadas cuya esencia ha sido olvidada. Con la modernidad hemos ganado una libertad con múltiples ataduras y tenemos la responsabilidad de construir la libertad que implica autoafirmación y conexión genuina con el mundo. Sin embargo, la libertad, aunque deseada, genera ansiedad porque nos separa de nuestros vínculos primarios, creando una sensación de aislamiento y desamparo. Para escapar de esa angustia, nos sometemos a formas de autoridad conformistas que dictan pensamientos y acciones
o buscamos falsas uniones que nos aporten seguridad en lugar de buscar una libertad basada en la espontaneidad y el amor a los demás. El ser humano no puede ser comprendido únicamente a partir de la existencia, porque la existencia es una construcción a través de la que transferimos y cedemos el dominio, el derecho y la propiedad sobre nosotros mismos. Sin embargo, la esencia es pura creación artística. La sustitución del mito ha llevado a instrumentalizar la razón para crear la realidad y servir de argumento para resolver los conflictos, establecer leyes y deliberar sobre la política que a día de hoy ha derivado en la sociedad del cansancio. Una sociedad cuyo epicentro es el producto y el consumo. Una sociedad donde los individuos somos sujetos atrapados en un entorno virtual global. Una sociedad en crisis cuya pérdida de significado y de valores inicia la decadencia de una civilización en la que el materialismo y la visión neodarwinista no puede ni quiere explicar valores, propósito y significado que son centrales para la experiencia humana. Las limitaciones morales impuestas por la Iglesia y la burguesía capitalista, junto con la razón instrumental a que ha llevado la Ilustración, ya no pueden ser la base moral y el propósito de la sociedad. La civilización, a través de la Ilustración, la ciencia y el narcisismo, ha reemplazado la fe por la razón instrumental, convirtiendo en necesidad el deseo narcisista a través de la producción y el consumo. La crisis de valores nihilista de la sociedad actual deja al sujeto en el vacío, una sensación de que todo pierde sentido. La crisis provocada por el nihilismo es una invitación a la humanidad para crear nuevos valores y darle un sentido a la existencia. El lenguaje, que es la esencia misma del pensamiento, no solo expresa ideas, sino que las moldea, mientras que la información nutre nuestra personalidad, nuestra memoria y la manera en que nos enfrentamos a los problemas. La conciencia no es estática, sino dinámica, fluida e intencional. Es siempre conciencia de algo y se dirige hacia el mundo para desarrollar una autoconciencia y una conciencia social que sean complementarias y se retroalimenten para la autorrealización. Jung explica la vida como una planta que vive de su rizoma. Lo visible, que es la flor, es efímero, pero por debajo de ésta el rizoma permanece. El ser humano es una potencialidad que se manifiesta a través de la intención. La realidad no es más que el deseo de ver y reconocer el fenómeno. Antes de la percepción sensible, no existen los objetos, por lo menos no como se aparecen a los sentidos, lo que implica que la percepción y la cosa están indefectiblemente unidos. Vivimos empujados por nuestros recuerdos y nuestros traumas infantiles, anticipando ilusionados el futuro, y nos olvidamos del presente. Olvidamos la causa y solo vivimos el efecto. El cerebro no es un receptor pasivo de información, sino que construye versiones del mundo, crea realidades a partir de los recuerdos, los deseos y las ilusiones. Ser es realizarse, manifestarse y revelarse en el presente, desplegando todas las posibilidades.
Se ha demostrado que los mecanismos neuronales activados al imaginar una situación son similares a los que se activan al experimentarla realmente. Debemos tener en cuenta que los recuerdos modifican constantemente los deseos y las emociones, y éstas influyen y modifican la forma en cómo percibimos la información, por lo que las ilusiones y las expectativas pueden llevar a crear falsos recuerdos y a interpretar la realidad de forma sesgada. El cerebro hace predicciones basándose en la información sensorial que recibe y en los patrones neuronales. Si las predicciones no se ajustan a la realidad, el cerebro puede crear experiencias falsamente reales. Decía Pitágoras que nada perece en el universo. Cuanto en él acontece no pasa de meras transformaciones. Las sinergias entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestros actos nos proyectan a un mundo de aprendizaje y creación constantes. Todo en la naturaleza tiene un fin inherente. El universo obedece a un propósito, igual que la vida que lo subyace. La mayoría de los filósofos, incluyendo a Platón y a Aristóteles, veían un orden y un plan en la naturaleza. Cuando los sustantivos y los adjetivos comienzan a diluirse, arrastrados por el puro devenir, el mundo cobra otro significado más profundo. Pero somos castigados antes de cometer la falta. Partimos una y otra vez antes de partir por primera vez. La ciencia es útil como herramienta sobre la materia, pero limitada para captar la esencia de la realidad. La memoria, depósito del pasado en el presente, se hace hábito y recuerdo para que la intención se manifieste a través de la intuición en un devenir constante de materia, memoria y psique. Materia como flujo de imágenes entre la cosa y la representación. Memoria que se convierte en hábito consciente e inconsciente. Y psique como principio vital que actúa sobre la materia. Devenir que une el pasado, el presente y el futuro, haciendo coincidir los extremos. Solo la limitación de la ciencia ve un mundo de cosas limitadas y medidas, temporales y separadas, donde la fe, la conciencia y el amor pierden su propósito, lo que nos lleva al vacío existencial y la desconexión. Decía Bergson que existir es cambiar, cambiar es madurar y madurar es creación sin fin. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.